Vamos a cerrar nuestros ojos para orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que nadie lo robe, Señor, nada interrumpa, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo, Señor, a través de mi boca, Padre, yo te lo ruego. Y que sea tu palabra, Señor, edificando nuestras vidas, Padre. Declaro que es de bendición, Señor, y que no hay tropiezo, Señor, en ella, Padre. Yo bendigo a mis hermanos que han dispuesto, Señor, este tiempo para recibir, Señor, el alimento que tú tienes para nosotros, Dios. Yo te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de esta palabra es No dejes de creer. Y está basada en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, creemos en Dios? Todos los que estamos aquí creemos en Dios porque lo hemos visto, hemos conocido lo grande que Él es, lo maravilloso que ha hecho en nuestras vidas, y sabemos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y te voy a pedir que me acompañes al versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Me ayudas a leer el 23? Y vivirá. Y todos los que estamos aquí hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos visto su gloria manifestarse en nuestras vidas, hemos visto sanidad, hemos visto libertad. Y cuando nosotros conocimos o escuchamos que había alguien que podía libertar nuestras vidas, que había alguien que podía sanarnos, que había alguien que nos amaba incondicionalmente, nosotros corrimos porque nosotros nos encontrábamos en necesidad cuando no conocíamos de Dios, pero escuchamos de Dios. Y dice que Jairo vino a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo, hermanos? Se postró a sus pies. ¿Por qué? Porque en Jairo había una necesidad, y era su hija, que su hija fuera salva, que su hija fuera sana. Y cada uno de los que estamos aquí hemos venido a los pies de Jesús para que haga algo en nuestras vidas, para que nos sane, para que sane nuestro corazón, para que nos sane nuestro ser. Aún conocemos a gente que necesita de Dios. ¿Sí conocemos, hermanos? Conocemos a gente, nuestra misma familia, conocemos que necesita de Dios. Vemos su vida y sabemos que Dios puede obrar en sus vidas. Y así pasó con Jairo. Jairo sabía que Jesús podía sanar a su hija. Y como punto número 1, dice que para no dejar de creer necesitamos buscar a Dios, como inciso A. Para no dejar de creer necesitamos buscar a Dios.
Y tú y yo debemos estar conectados con Dios, hermano, porque cuando estamos conectados con Dios, podemos sentir la paz, podemos sentir su descanso, su consuelo, nos afirmamos cada vez más en Él y como inciso B, debemos tener fe. Cuando Jairo se acercó a Jesús, él venía con un corazón lleno de fe. Porque dice aquí que se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Y qué le dijo? ¿Me ayudas a darle lectura? Y Jairo confesó con su boca que Jesús iba a sanar a su hija. Jairo venía con ese corazón cierto de que Jesús iba a obrar en su hija, y es la fe. Como inciso C, rindiendo mi ser delante de Jesús. Para no dejar de creer, debemos rendir nuestro ser a los pies de Jesús. Dice que él se postró a sus pies rogándole que sanara a su hija. Y dice que el creer, la creencia da el poder al acceso vivificante de Jesús. Cuando nosotros creemos, cosas grandes suceden, hermanos. Cuando nosotros nos afirmamos en Dios y creemos con todo nuestro corazón, aquello que a nuestros ojos pudiera parecer imposible, para Dios es posible. Amén. Y así nos encontramos como Jairo, buscando a Jesús. Y dice que él caminaba con Jesús entre la multitud. Y después de esto dice que venía caminando con Jesús y entre la multitud. Y Jesús se detuvo a sanar a una mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer había padecido con esta enfermedad, dice que muchos años había padecido con ella, que había buscado médicos, que había invertido mucho dinero para que Jesús la sanara. Mas sin embargo dice que no mejoraban las cosas, sino que las cosas empeoraban. Y dice que esta mujer en medio de la multitud buscó acercarse a Jesús. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos estado entre mucha gente? Es difícil caminar, ¿verdad? Te chocas, te tropiezas, pero esta mujer no le importó, sino que le importó tocar el manto de Jesús para que ella pudiera ser salva. Y esta mujer también lo hizo, se acercó a Jesús y dice que tuvo fe, se acercó con fe, y así tú y yo debemos acercarnos a Jesús con fe. Y dice que entre la multitud Jesús sintió que alguien lo había tocado y dijo, ¿quién me ha tocado? Y dice que dijeron sus discípulos. Caminamos entre la multitud y todavía tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Imagínense, era difícilmente saber quién lo había tocado alrededor de tanta gente. Pero dice que fue su fe, y Jesús pudo sentir el corazón hambriento de esta mujer que anhelaba su sanidad y sabía que Jesús se la iba a dar. Y dice que su fe sanó a esta mujer de flujo de sangre, que padeció mucho tiempo, pero que cuando tocó a Jesús, Jesús hizo el milagro y la obra en su vida. Imagínense, Jairo venía caminando con Jesús y el sentir que tenía él, me imagino, de apuración, de decir, Jesús, corre porque mi hija está agonizando, mi hija se muere, necesito que vengas ya. Pero Jesús sabe cuándo va a hacer su obra, y pareciera que Jesús tardara, pero Jesús está presente porque Él sabe que Él tiene el poder y Él lo va a hacer. A lo mejor a nuestros ojos pudiera ser tardado, y Jairo pudo haberse desesperado y decir,
ya Jesús corre porque mi hija se muere, pero él aún en medio de eso pudo ver las maravillas que Jesús hizo con esta mujer de flujo de sangre. Y él aún más caminaba, me imagino, con más certeza de decir, él es el único que puede cambiar la situación de mi hija. Y Jesús es el único, hermano, que puede cambiar situaciones, circunstancias difíciles en nuestras vidas. Él es el único que las va a sanar, que las va a restaurar. Pero dice que muchas veces viene a nosotros la incredulidad de saber si Dios va a obrar en nuestra vida, así como Jairo. Aquí leemos el versículo 35. Si le puedes dar lectura, hermano, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Imagínense, tremenda noticia. Jairo venía con esperanza y se acercaron a él y le dijeron, tu hija ha muerto. Y a veces viene esta incredulidad a nuestras vidas y dice que la incredulidad es un obstáculo para que el poder de Dios se mueva. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha dado promesas? Dios ha dicho algo de nosotros. Dios nos habló cuando nosotros conocimos por primera vez a Jesús. Dios nos salvó, ¿verdad? Dios nos rescató, Dios nos dio palabras de vida cuando nosotros sentíamos que no podíamos avanzar. Apareció Jesús y habló vida a nosotros. Nos dio promesas, nos dijo que nuestra vida no iba a ser la misma nunca más, porque ahora Él era el que estaba por nosotros. Y ciertamente nuestra vida no es la misma, ¿o sí, hermanos? Desde que conocimos a Jesús, Dios ha obrado algo en nuestras vidas, ha trabajado en nosotros. Y a veces pensamos que Dios no está obrando, pero Dios está obrando en nuestras vidas. Pero la incredulidad viene y hace parecer aquellas promesas que Dios nos dio como si no fueran a suceder. Y viene a nosotros angustia, preocupación, afán y tristeza cuando vemos que esas situaciones, cuando le dijeron tu hija ha muerto, imagínense lo que sintió Jairo. Y cuando nosotros vemos que ese sueño que anhelamos no está fluyendo de la manera que tuviera que ser, no se están dando las cosas como nosotros quisiéramos, o eso que anhelamos, que anhela nuestro corazón, lo vemos muy lejos. Pero eso es lo que viene a traer la incredulidad a nuestras vidas. Por eso dice que no dejemos de creer. ¿Y por qué vienen estas cosas a nuestra vida, la incredulidad? Y dice como punto número, inciso A, escuchamos gente incorrecta. Y vamos a leer del versículo 36 al 37. Y dice así la palabra de Dios. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo. ¿Qué le dijo? Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Y aquí podemos ver que Jesús seleccionó a la gente que lo iba a acompañar. ¿Por qué? Porque a veces estamos rodeados de gente
que no edifican nuestra vida, que vienen y opinan sobre nuestra vida y en vez de ayudarnos, nos echan para abajo diciendo, viendo la situación en la que Jairo se encontraba, diciéndole, tu hija ha muerto, pero él venía viendo que el poder de Jesús, lo que Jesús podía hacer. Y vinieron ellos y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Entonces nosotros, hermanos, debemos de rodearnos de gente que edifique nuestra vida. Puedes voltear a tu alrededor, a la persona que está a tu lado, a la persona que está atrás de ti. Y Dios nos ha rodeado de esta familia. Amén. Y tú puedes acudir a cada uno de los que estamos aquí para edificación de nuestra vida misma, principalmente a nuestros pastores. Dice que escuchamos gente incorrecta. Inciso B, personas que no conocen a Dios. Y las personas que no conocen a Dios, hermanos, pueden ver la situación en la que estamos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones, y pueden decir, no, ya no tiene remedio, ya mejor, lo mejor es cada quien por su lado. Eso es lo que la gente que no conoce de Dios nos puede aconsejar. Y podemos estar escuchando gente que nos aconseja conforme al mundo, no conforme a la palabra de Dios. Y dice que debemos sacar de nuestras vidas a esas personas que no nos edifican, así como Jesús solo seleccionó a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque a veces son mucha gente y pensamos que por ser muchos vamos a salir adelante porque somos muchos. Pero a veces solo Jesús selecciona a las personas correctas que deben estar en nuestra vida, las personas que nos van a ayudar a nuestro crecimiento aquí en la iglesia y en nuestra vida espiritual. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio, ¿qué vio, hermanos? Dice que vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Jesús sabía que iba a sanar a esta niña, Jesús lo sabía. Jairo lo sabía, pero a veces la multitud está así llorando y lamentándose cuando Jesús no ha terminado su obra. Y esas personas son las que pueden hacer que nuestra fe decaiga, que no sigamos creyendo en Jesús, en lo que Él dijo que iba a hacer. Dice el 39, y entrando les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Dijo que la niña no estaba muerta, sino duerme. Dice el versículo 40, y se burlaban de él. Y así muchas veces, hermanos, con esos sueños y esas promesas que Dios nos ha dado, las personas que no conocen de Dios y que no saben lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, se pueden burlar de aquella promesa que Dios nos hizo. Se pueden reír y pueden decir, no creo que para ti vaya a suceder eso que Dios te dijo. Dice que se burlaban de las palabras que Jesús había dicho, la niña no está muerta, sino duerme. Dice, mas él echando fuera a todos, ¿a quién tomó? Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Solo seleccionó también a las personas, a las únicas personas que tenían que estar en ese momento, al padre y a la niña y a su madre, ¿verdad? Y pues la niña.
Y déjame decirte, hermano, que el Señor selecciona a estas personas, solo a las personas que nos van a ayudar a nuestro crecimiento. Dice, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y leemos el versículo 41. Le habló, y en el siguiente punto dice, Jesús habla vida. Y aquí podemos ver cómo se manifiesta el poder de Dios, viniendo y vivificando a esta niña. ¿Y qué es vivificar? Viene del latín vivificare y significa hacer vivir, dar vida, confortar, animar. Y a lo mejor pensamos que los sueños y las promesas que Dios nos han dado parecieran estar así, muertas, como que no van fluyendo, no van para adelante. Pero dice que le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Niña, a ti te digo, levántate. Y en esta tarde, hoy Dios nos dice que nos levantemos, porque no todo está perdido, que sigamos creyendo, porque lo que Dios dijo de cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Y dice el versículo 42. ¿Le puedes dar lectura, hermano? Dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Podemos ver que aquí Jesús cumplió su promesa. Cumplió lo que le había dicho a Jairo desde un principio, que iba a sanar a su hija, que a pesar de lo que pase en el camino, Dios va a cumplir la palabra que ha dicho sobre nuestras vidas, que aunque pasemos situaciones difíciles y pensemos que no hay salida, Dios tiene el control. Nosotros nos podemos desesperar, podemos desanimarnos, desalentarnos en esos momentos que pasamos circunstancias difíciles, pero Jesús tiene el control y Él nos mira y sabe que no es nuestro fin, sabe que Él va a cumplir lo que ha dicho sobre nuestras vidas. Y cada que Jesús haga un milagro o obre en nuestras vidas, hermanos, porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Levante su mano, ¿en qué vida ha obrado Dios? De los que estamos aquí. Hemos visto su poder, ¿verdad? Pero dice aquí que le dijo que se le diese de comer. Y cada que nosotros recibimos sanidad, salvación, libertad en nuestras vidas, nosotros debemos de comer. Nosotros debemos de seguir nutriendo nuestra relación con Dios, nuestro espíritu, seguir avivando nuestra vida espiritual. Cada que nosotros venimos aquí a la iglesia, estamos nutriendo nuestro espíritu. Debemos de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero debemos buscar diligentemente la presencia de Dios, alimentar nuestro espíritu, seguir avivando el fuego que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios ha depositado de su Santo Espíritu en nosotros, hermanos, y nosotros tenemos que avivarlo día con día,
porque cuando no comemos, ¿cómo nos sentimos? Sin fuerzas, desganados, no queremos hacer las cosas, o las hacemos porque pues ya las tenemos que hacer, pero cuando nosotros nos alimentamos, tenemos fuerzas para ir más allá, para hacer más allá, y dice que debemos de nutrir nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios. Dice diligentemente, no olvidarnos de ello, celebrar lo que Dios hizo en nuestras vidas y darle la gloria, pero seguir buscando a Dios, porque en muchas ocasiones vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas y nos quedamos con ese momento y decimos: Dios, tú obraste, y nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Incluso personas se han ido después después de haber visto la mano poderosa de Dios. Y es por eso que debemos de nutrirnos, hermanos, y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tener un corazón agradecido. Y yo te voy a pedir en esta tarde que te pongas sobre tus pies. Y hoy Dios te dice que no dejes de creer, hermano, que sigas confiando en Él, porque Él tiene el poder y tiene el control de tu vida. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos y levantes tus manos. Y Señor Jesús, hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu presencia. Que seas tu Espíritu Santo alentándonos cada día, Señor, y no rendirnos, Señor, sino seguir adelante, Padre, creyendo, Señor, en ti, Padre, porque te hemos visto, Señor. Hemos visto tu poder, Señor, y tú no nos dejarás, Dios. Tú nos sostienes, Padre. Hoy rendimos nuestro ser delante de tu presencia, Señor. Y hoy, Señor, decidimos creer, Señor, solamente en ti, Señor, en lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Y hoy desechamos toda voz que ha querido venir a entrar a nuestra vida, Señor, a decir lo contrario, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, no dejemos de creer, de crecer, y hay que ser edificables, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Fanny. Mañana viernes 6:30, servidores. Sábado, reunión de varones a las 6 de la tarde, y el domingo reunión general. Hermanos, continuamos con el discipulado. Ovejitas busquen a sus mentores y mentores busquen a sus ovejitas.